estar. Entonces recordamos que venimos estudiando acerca de gloria a Dios, de la vida de los héroes de la fe. Hemos venido desde el comienzo, desde el Abel, hemos ido recorriendo todo nuestro Antiguo Testamento, nuestra Torá, nuestro libro de Génesis o libro de Bereshit. Y estamos ahora entonces entrando ya en este tiempo, estamos viendo la vida de Joseph, la vida de José. Bendito el nombre del Señor. Voy a ver si puedo acomodar un poco mejor aquí mi... Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Amén. Entonces vamos a estar entrando en el estudio, en la meditación de la palabra del Señor. El título que le he puesto a esta meditación es Rey de Reyes. Rey de Reyes. Vamos a estar meditando en el capítulo 45 del libro de Bereshit o libro de Génesis. Capítulo 45 del libro de Bereshit o libro de Génesis, desde el versículo 1 al 15 y del 24 al 28. Es un poco largo, por lo tanto, si no logramos terminar hoy, bendito sea el nombre del Señor, ya lo seguiremos meditando más adelante. Hemos venido meditando. Esperamos que estos mensajes no sean mensajes donde tú tengas que seguir una secuencia. Bendito el nombre del Señor si tú sigues la secuencia, pero que estos mensajes no sean mensajes donde tenemos que seguir una secuencia, que si no vemos, que si nos perdimos. No, que cada mensaje sea independiente en sí mismo, a pesar de que nos hable de una misma persona, que sea independiente en sí mismo, que cada meditación que tengamos nos traiga nuestra propia enseñanza y que no tengamos que seguir esto como si fuera una historia. Amén, gloria a Dios. Si queremos seguir la historia del pueblo de Israel, lo podemos hacer meditando en la palabra, escudriñando, leyendo, pero que este tiempo sea un tiempo donde nosotros meditemos en la preciosa palabra del Señor, y como venimos diciendo, que cada mensaje, que cada meditación sea una en sí misma y no que tenga que tener una secuencia. O sea que por lo pronto, bendito el nombre del Señor, que no nos perdemos. Bendito el Señor si nos perdemos un mensaje, pero que no quiere decir que esto no es una novela. Amén. Bendito el nombre del Señor. Entonces vamos a entrar en el estudio de la palabra del Señor, en la meditación, libro de Bereshit o libro de Génesis, capítulo 45 del 1 al 15 y del 24 al 28, hasta donde el Señor nos permita entrar en este estudio de la palabra. Entonces, capítulo 45, vamos a ir meditando poco a poco cada uno de estos versículos. Hablamos de la vida de Joseph, la vida de José, que viene a ser una especie de, o sea, que es un tipo de nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach. Vamos entonces en el primer punto que vamos a tratar en esta mañana, es dándose a conocer a sus hermanos. ¿Te acuerdas? Ya estos hombres habían venido a la presencia de Joseph, se postraron delante de él, lo adoraron, pidieron perdón, reconocieron que sus pecados los habían alcanzado, y ahora que se han reconciliado con el Señor, que le han pedido perdón, que se han acercado sin saber, sin conocerle realmente quién era él, ahora se da a conocer a sus hermanos. Capítulo 45, versículo 1 del libro de Bereshit dice de la siguiente manera: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y gloria a Dios, bendito el nombre del Señor, no alcanzo a leer aquí, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedaron nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Voy a tomar mi Biblia, la voy a abrir aquí. Bendito el nombre del Señor. No nos vamos aquí a fiar de las diapositivas para no tener que estar echando, mirando hacia atrás. Entonces dice la palabra del Señor que no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban a su lado, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Así no quedó nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. ¿Qué hizo José?
José estaba rodeado de los siervos de Faraón. José estaba rodeado de los egipcios, de la gente del pueblo de Misraim. Acuérdate que a pesar de que este Faraón no es el Faraón de Moisés, en todo caso estamos mirando a Egipto, a Misraim, como un tipo del mundo. El Señor se da a conocer a sus hermanos. Ya el mundo había oído hablar de José, ya ahora, pero sus hermanos, él empieza, llega un momento en que él no puede contenerse, ya su corazón estaba que explotaba dentro de él, había visto a sus hermanos habían llegado, sus hermanos se habían postrado, él ya los había probado lo que había en sus corazones, ya había visto, había mirado que el corazón de sus hermanos realmente estaban arrepentidos por lo que habían hecho con Joseph, con lo que habían hecho con José. Ellos estaban muy arrepentidos y entonces, ahora que ya han mostrado su arrepentimiento, su dolor, se han postrado, han adorado, ahora Él se da a conocer. El Señor Jesús se da a conocer a nosotros. Recuerda que cuando nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach, estuvo sobre la tierra en los días de su carne, Él le predicó a las multitudes, Él le predicó a los religiosos de la época, le predicó a una gente que no tenía conocimiento de la Torá, de la palabra del Señor. Ellos no tenían conocimiento y Él les predicó. Le predicó a religiosos, le predicó al pueblo de Israel, le predicó a gentiles, aún así. Él le llegó con la palabra a muchos, pero no todos los conocieron, no todos o lo conocieron, pero no todos lo aceptaron en su corazón. De esta manera, el Señor escogió a un grupo de personas para que le siguieran, a los cuales llamó discípulos, los talmidín. Sus discípulos le seguían donde quiera que él iba. Y de esos discípulos escogió a 12, a los cuales llamó apóstoles, los eslijim. Esos eslijim eran aquellos que el Señor apartó como parte, ¿cómo lo llamaríamos? Esa parte más íntima de su ministerio. Y de esos 12 escogió a 3 como parte aún mucho más íntima. De tal manera, el Señor escogió 12. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Los apóstoles de Hamashiach, los eslijín de Hamashiach o apóstoles de Cristo solo fueron 12. Eso lo tenemos que tener claro. No hay más. Todo aquel que se llame apóstol después de Saúl de Tarso, que el Señor llamó para que ocupara el lugar del traidor, todo aquel que se llame apóstol después de Saúl, después de Pablo, es un falso apóstol de Jesucristo. No ha sido puesto por el Señor, él mismo se ha puesto. Él mismo se ha dado un título, o su congregación o su comunidad le dieron un título que solamente le pertenece a 12. Pero el Señor, seguimos adelante, él después de que él muere, de que él entrega su vida en rescate por muchos, él dice: a mí nadie me quita la vida, sino que yo tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar. Una vez que él entregó su vida, él se levantó de entre los muertos al tercer día conforme a la Escritura. Ahora bien, después de que él se levanta de entre los muertos, él se apareció a María Magdalena y ahora se le aparece a sus discípulos y se da a conocer de ellos. Evangelio de Juan o Yohanan, capítulo 21, versículo 5 al 7, dice de la siguiente manera: y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Yahshua amaba dijo a Cefas, dijo a Pedro: es el Señor, es Adonai. Simón Pedro
cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Mira qué precioso es esto. El Señor se les aparece en la orilla de la playa. Cuando ustedes lo leen un poquito más atrás, versículo 4, dice: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús, Rebe Melech Adonai Yahshua HaMashiach, en la playa. Pero los discípulos no sabían que era Yahshua. Y le dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos respondieron: no. Ahora, ¿por qué allí estaba parado? Quizás ellos estaban de lejos, ellos estaban en la barca, el Señor estaba en la playa y estaba amaneciendo. Quizás no podían ver su rostro, no sabían quién les estaba pidiendo pan, algo de comer. Quizás una persona, pues cualquiera, algún judío cualquiera, le estaba pidiendo de comer porque tenía hambre. Y ellos dicen: no. Pero cuando el Señor les dice que echen la red a la derecha de la barca, y ellos al echar la red no la podían sacar de la cantidad de peces, entonces Yohanan, que era el discípulo a quien Yahshua amaba, le dijo a Cefas: es el Señor, es Adonai. ¿Cómo lo pudo reconocer? ¿Cómo pudo Yohanan reconocer que aquella persona que estaba en la playa, que estaba a lo lejos, que estaba en la distancia, era el Señor? No lo pudo reconocer físicamente porque apenas estaba aclarando el día, estaba amaneciendo. Ellos estaban en una barca y estaban lejos. Él lo reconoció por una sencilla razón, porque esa señal que el Señor había mostrado en ese momento al echar la red a la orilla por la derecha de la barca, esa señal ya había acontecido al principio del ministerio de Hamashiach, al principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdas cuando el Señor Jesús llegó a la barca de Pedro y le dijo: Pedro, Cefas o Simón en ese entonces, me pongo a mar adentro? Estaba allí en el lago de Genesaret, en el lago de Galilea, el mar de Galilea, y le dice: boga mar adentro. El lago de Galilea es un mar de agua dulce, un precioso en el norte de Israel. Y allí el Señor, entonces, cuando él boga mar adentro, le dice, le pregunta que si han pescado. Dice: no hemos pescado nada, Señor. O le dice, el Señor Jesús no le pregunta al Señor: echad la red. Y le dice Cefas: Señor, ¿qué sabes tú de pesca? No lo dice ahí, pero lo da a entender. ¿Qué sabía el Señor de pesca? Señor, hemos estado toda la noche pescando y no hemos sacado nada. Era de noche, las aguas estaban tranquilas, todo estaba quieto, los peces se podían mover con mayor libertad, pero habían estado pescando y no habían pescado nada. Pero dice: pero en tu nombre echaré la red. Cuando él echa la red, ¡qué vergüenza! ¡Qué locura! Echar la red en el día cuando no hayan pescado en la noche. Pero cuando la echa y va a sacar la red, era tanta la cantidad de peces que la barca se hundía. Y aquí están pasando exactamente lo mismo. En la barca está tan pesada, es tanta la cantidad que Juan inmediatamente, él reconoce que la persona que está en la playa, que la persona que está en la orilla es Hamashiach, es el Señor Jesús, porque allí nadie podía hacer un milagro como el que acababa de suceder. Les estaba sucediendo exactamente lo mismo que había sucedido 3 años antes en el comienzo del ministerio de Yahshua, en el comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y allí ellos pudieron reconocer y ver la gloria del Señor. Así como José se dio a conocer a sus hermanos, una vez más ya el Señor ya se les había aparecido. ¿Acaso los hermanos de José no habían visto a José después cuando habían ido a comprar comida a Egipto, a Misraín? Sí, lo habían visto. Estaban yendo allí, lo veían, habían hablado con él, se habían sentado en la mesa con Joseph.
Y aunque estaban sentados en la mesa con Joseph, no lo habían podido reconocer. No sabían que él era el Salvador del mundo. Allí, Joseph estaba representando al Mesías, al Salvador del mundo. Fueron, hablaron con él. Se sentaron a la mesa con él, se postraron delante de él y aún no lo habían podido entender hasta que él vuelve y ya se les revela quién es él. Dice que nadie estaba con ellos cuando cuando Joseph se reveló, se dio a conocer a sus hermanos. Nadie estaba con los discípulos, nadie estaba con ellos cuando el Señor apareció allí en la orilla y se dio a conocer a sus hermanos. Nosotros, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo que me escucha, nosotros ya un día tuvimos un encuentro personal con Hamashiach. Un día le entregamos nuestra vida al Señor. Le dijimos: Señor, quiero que entres en mi corazón y cambies mi vieja manera de ser. El Señor nos sacó de un abismo sin fondo. Hay gente que da testimonio de que el Señor lo llamó cuando tocó fondo. Permíteme decirte que cuando el Señor me sacó a mí de aquel abismo, ese abismo era un abismo sin fondo. No tenía un final. Iba yo en caída libre hacia la muerte misma. Y allí el Señor tomó mi vida y me rescató y me sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Estábamos en caída libre y el Señor nos levantó y nos llevó a su presencia. Ahora el Señor se da a conocer a nosotros. Ahora el Señor nos revela su voluntad. Ahora el Señor nos habla a través de su palabra. Ahora el Señor quiere que nosotros estemos presentes con Él, que le conozcamos, que realmente podamos entender que Él es el Señor y que Él está vivo. Esto no es una religión, mi amado hermano. El seguir a Jesús, el seguir a Hamashiach, nuestro Señor Jesucristo, esto no es una religión. Hay gente que se enmarca en una religión. Nos llamamos o cristianos o evangélicos o pentecostales o bautistas o mesiánicos. Nos damos un nombre, nos encajonamos en un nombre y de ahí creemos que somos los que tenemos la verdad. Esto no es una religión, mi amado hermano. El seguir a Hamashiach no es una religión. El seguir a Cristo es una relación, una intimidad, un reconocer que Él es Dios y que tiene todo el poder para cambiar nuestras vidas y que Él es el que ha cambiado y nos va a dar vida en abundancia. Vamos a seguir adelante porque si no me voy a adelantar del tema que estamos tocando. Entonces el punto 2 que quiero tocar es turbados delante de Él. Turbados. Turbados. Vamos a mirar lo que dice allí más adelante. Capítulo 2 del libro de Bereshit, capítulo 45, versículos 2 y 3 dice: Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo Joseph a sus hermanos: Yo soy Joseph, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Imagínense, ellos habían entregado al Mesías, habían entregado al Salvador, lo habían entregado al mundo, a Misraín, lo habían vendido por 30 piezas de plata, lo vendieron. Ese fue el precio del apreciado. Nada, absolutamente lo vendieron como vendieron al Señor Jesucristo, el Rebbe Melech, Adonai Yeshua Mashiach. No sé si a José fueron 30 o 20, pero al Señor lo vendieron también por un precio miserable. El traidor tomó y vendió al Mesías, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, lo vendió por un precio miserable. Él nunca pudo entender delante de quién estaba. Él no podía entender que estaba delante del Salvador, delante del Mesías. Los hermanos de Joseph no podían entender que delante de él estaba un Salvador que les daría luego vida en abundancia, que los cambiaría, que los transformaría. Era tal su envidia, era tal
su enemistad con Joseph, que decidieron venderlo, aunque querían quitarle la vida. Rubén salvó la vida de Joseph, pero allí fue vendido. Ahora se encuentran con el rey de toda la tierra, el que gobernaba Misraín, el que gobernaba Egipto, el que estaba sobre las cosas de Faraón. Estaba por encima de Faraón, aunque Faraón no lo entendía. Porque para que se hiciera algo en Misraín, para que se hiciera algo en Egipto, tenía que pasar por la aprobación de Joseph. Aunque Faraón hubiera dicho, está bien, háganlo. Si Joseph no lo aprobaba, no lo hacían. Así en ese lugar estaba Joseph delante de ellos. Aquí Joseph se dio a conocer. El Señor Jesús se dio a conocer a sus discípulos. Hijitos, ¿tenéis algo que comer? Echad la red a la derecha de la barca. Sacaron cantidad de peces. El amado le dice, Cefas es Adonai, es el Señor. Lo reconocieron. Y ahora cuando están allí delante de Él, están turbados. No se atreven a decir ninguna palabra. Están en silencio delante del Señor. Yohanan 21:12, capítulo 21 de Juan, versículo 12, es el capítulo que estamos leyendo. Les dijo Jesús, venid, comed. Alabado sea el nombre del Señor. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Sabían que era Adonai. Estaba allí. ¿Te acuerdas? Le está diciendo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Dicen, no. Echen la red a la derecha. Sacaron cantidad de peces. Llevan la cantidad de peces. Tenían cantidad de comida. Habían pescado en abundancia. Y cuando llegaron a la orilla de la playa, el Señor ya les tenía preparada su comida. Ya había puesto sobre las brasas el pescado para alimentarlos, para consolarlos, para llenarles su corazón de alegría. Y Él les dijo, venid y comed. Venid y comed. Y dice, y ninguno de los discípulos de los Talmidín se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Estaba pasando la misma situación. Los hermanos de José estaban frente a Joseph y no se atrevían a preguntar nada. Estaban aterrados, anonadados. Ellos no sabían qué hacer. Estaban turbados. No podían entender, no podían creer lo que estaban viendo en ese momento. Lo mismo pasó con los discípulos. Lo mismo pasó con los talmidín. Ellos estaban frente al Señor y no se atrevieron a preguntarle, ¿tú quién eres? A veces vemos la gloria de Dios. A veces vemos la gloria de Dios. Día a día, momento a momento, cada instante estamos viendo la gloria del Señor. Aquí no necesitas ir a Israel para ver la gloria del Señor. Aquí no necesitas que el Señor te lleve al tercer cielo para que veas la gloria del Señor. Aquí necesitas tener un encuentro personal con Él. A pesar de que ya le has entregado tu vida a Él, encontrarte diariamente con Él, buscarlo diariamente, verlo en la orilla de la playa, verlo allí desde tu barca y allí acercarte a Él y ver la gloria de Elohim. Es un encuentro diario, es un encuentro personal, pero nosotros muchas veces nos encontramos con Él y no nos atrevemos a decir nada, sabiendo que es el Señor el que está ahí. Amén, gloria a Dios. Los hermanos de Joseph estaban turbados, los discípulos también lo estuvieron y a veces nosotros nos turbamos delante del Señor. El punto 3 es paz a vosotros. Shalom Alejem, paz a vosotros. Dice la palabra del Señor, versículo 4 del libro de Bereshit 45. Entonces dijo Joseph a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Aleluya. Y ellos se acercaron. Y dijo, yo soy Joseph, vuestro hermano, el que vendisteis para Misraín. Yo soy José, vuestro hermano, el que vosotros vendisteis para Egipto. Yo soy el Señor que ustedes entregaron para que muriera por ustedes. El que entregaron para que los redimiera a ustedes. El que entregaron para que los comprara a ustedes. El que entregaron para que los rescatara a ustedes.
el que entregaron para que les diera vida a ustedes. Yo soy Joseph, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a Egipto. Paz, paz, no os preocupéis. Ustedes me vendieron, pero aquí estoy. Soy Señor de señores. Estoy sobre la casa de Faraón. El Señor Jesucristo nos dice, ustedes me vendieron, pero he triunfado, he vencido sobre el pecado y sobre la muerte. He despojado a las potestades, las he exhibido públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Y he tomado el acta de los decretos que te era contraria y la clavé en la cruz. La anulé. Ya no hay un acta que te acuse. Paz a vosotros. Yohanan, capítulo 20, versículo 19. Evangelio de Juan. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, un día como estos, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, Rebemelech Adonai Yeshua Hamashiach, y puesto en medio les dijo, Shalom Alechem. Paz a vosotros. Shalom Alechem. Paz. Ahora, acuérdate esto. Aquí los hermanos de José, de Joseph, estaban frente a Joseph, frente al Rey de Reyes, frente al Señor de Señores, al que tenía poder para darles la vida y que tenía poder para quitársela también. Estaban en el reino de Joseph. Estaban en la nación de Joseph. Joseph era el que tenía toda la autoridad y el que daba las órdenes de lo que te tenía que hacer en Misraim. Todo lo que se tuviera que hacer en Egipto, la orden tenía que venir de Joseph. Estaban turbados los hermanos. Joseph le dice, acercaos a mí. Yo no sé cómo se acercaron. Yo no sé cuál fue la actitud de los hermanos de José, pero allí yo me los imagino temblando como conejos. Se acercaron a Joseph. Era la orden. Estaba solo. Solamente tenía que dar la orden y vendrían. Pero estaba solo. Jesús apareció solo delante de ellos. Allí, ellos se acercan temblando como conejos. Tenían miedo, porque no sabían qué podía suceder. Los discípulos, los talmidín de Yahshua, los talmidín de Hamashiach, los discípulos de Cristo, estaban muertos de miedo. Temblaban como conejos. Tenían miedo de los judíos, habían matado a su maestro. Esto sucedió el mismo día que él se les apareció. Él se apareció al final del Shabbat, resucitó y se les apareció el primer día de la semana, al día siguiente. Y esa noche se les aparece de nuevo cuando ellos estaban encerrados. No se les había aparecido, creo, no, ahí no se les había aparecido sino a María Magdalena. Ellos estaban encerrados, muertos de miedo. No habían visto el cuerpo. Cefas había ido a buscar el cuerpo. Juan o Yohanan habían ido a buscar el cuerpo y no lo encontraron. No sabía qué ha pasado. Estaban gozosos. El Señor resucitó, pero estaban muertos de miedo. Porque creían que el Señor había resucitado, pero no lo habían visto. Creían que el Señor había resucitado, pero aún tenían temor de los judíos, porque habían crucificado a su maestro. Aunque no fueron los judíos, fueron los romanos. Pero los judíos tenían potestad para entregarlo a los romanos. O sea que la culpa, si queremos buscar culpables, judíos y gentiles, somos los culpables. Somos culpables de la crucifixión de Hamashiach. Pero esa culpa, el Señor la perdonó cuando estaba en la cruenta cruz del Calvario, cuando dijo, Padre, Abba, perdónalos porque no saben lo que hacen. Allí nos perdonó. Bendito sea el nombre del Señor.
¿Éramos culpables? Sí. ¿Éramos culpables del juicio y nuestra sentencia era muerte? Sí. Pero el Señor viene y se acerca a nosotros, se acerca a sus talmidim y les dice, Shalom Alejem, paz a vosotros, no tengamos temor. No temáis, no temáis, dice el Señor, porque yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sigue aquí más adelante. El siguiente punto es, no os entristezcáis. No os entristezcáis. Qué tremenda es esta palabra del Señor. Versículo 5 del libro de 45 Bereshit. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido. No os entristezcan por haberme mandado a la cruz. Mira, precioso esto. Haberme vendido acá porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Bendito el nombre del Señor. Si Jesús de Nazaret, Rebbe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach, no hubiera ido a la cruz del Calvario, no hubiera sido entregado por judíos y gentiles, no hubiera sido crucificado en la cruenta cruz, no hubiera derramado su preciosa sangre en la cruz, nosotros ahorita tendríamos la sentencia de muerte en nuestros corazones. Ninguno de nosotros tendría esperanza de vida. Pero aquí, Joseph les dice, acercaos a mí, Shalom Alejem. No os entristezcáis. No os entristezcáis ni os pese de haberme vendido. No nos entristezcamos, ni nos pese de que el Señor haya ido a la cruz del Calvario. Sufrió afrentas, sufrió dolor, sufrió azotes, sufrió ignominia. Pero Él vino y lo entregó voluntariamente, se entregó voluntariamente para que nosotros fuéramos salvos. No os entristezcáis. No os entristezcáis. ¿Sabe cuántas personas llegando la llamada fiesta de Semana Santa, una fiesta pagana, vienen y se van a ver la película de Mel Gibson? Allí, viendo la película de Mel Gibson, una película que solamente es mercantilista, que muestra el sufrimiento, y se van allá a ver esa película para matarse el corazón, para dolerse, llorar y estar tristes. El Señor dice, no os entristezcáis, no os entristezcáis ni os pese. Mire lo que dice el Señor. Libro de los Hechos o libro de Geburot, capítulo 2, versículos 36 y 38. Dice así, está predicando el apóstol Pedro, está llevándole el mensaje al pueblo de Israel. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús Yahshua, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, Adonai y Mesías. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Cefas, a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos. La palabra arrepentimiento en hebreo es teshuvah, que significa vuélvanse en hagan un giro, regresen, hagan un giro de 180 grados, eso es arrepentirse, hacer un giro de 180 grados, eso es teshuvah. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, Rebbe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¡Qué precioso es esto! El pueblo de Israel, cuando escuchó el mensaje de la predicación del Evangelio a través de la boca de Cefas, a través de la boca de Pedro, se compungieron de corazón, se sintieron entristecidos, su corazón estaba triste, no sabían qué hacer, estaban llenos de dolor por lo que habían hecho. Señor, te entregamos, Señor,
Señor, te llevamos a la cruz. Señor, te negamos, te insultamos, te escupimos. Ahora, ¿qué hacemos? Estaba sucediendo algo grandioso, es algo que vamos a recordar ahorita en breve, en estos próximos días, que era la fiesta de Shavuot. En la fiesta de Shavuot había descendido el Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, Señor, había descendido sobre el pueblo de Israel, sobre los discípulos, sobre los talmidim, sobre los eslijim de Hamashiach, y fueron llenos del poder del Espíritu Santo, llenos de la Ruach HaKodesh. Empezaron a predicar el mensaje del Evangelio, las besuras que el Malchut Hashem, empezaron a predicar ese mensaje de esperanza en diferentes idiomas, de tal manera que personas que venían de otros países, que eran judíos sí, pero que hablaban otro idioma, empezaron a escuchar las maravillas de Elohim, las maravillas de Dios a través de su propia lengua. Y entonces reciben el mensaje y se quedan, están maravillados. Y entonces algunos burladores por ahí, unos burladores que pasaban y los escuchan hablando en lenguas, humanas, hablando en diferentes idiomas, un grupo de pescadores. Y entonces los miran esta gente, estos burladores le dicen: están borrachos. Están borrachos, están ebrios. Hoy por hoy siguen habiendo burladores que creen que para tener la llenura del Espíritu Santo se tienen que emborrachar, se tienen que embriagar. Y le dicen a la gente: embriágate con el poder con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mi amado hermano, no embriaga. Son los burladores los que te enseñan a ti que te debes embriagar con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no embriaga. El Espíritu Santo llena. El Espíritu Santo bendice. El Espíritu Santo da poder. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. No te embriaga. No te emborracha, porque los borrachos no heredarán el reino de los cielos. El Espíritu Santo te llena de poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para eso fue el poder. No para embriagarse, sino para predicar, para llevar el mensaje del Evangelio, para transformar almas. Y allí la gente dice: Señor, ¿qué haremos? ¿Y qué le dice Cefas? ¿Qué le dice Pedro? Arrepiéntanse, hagan teshuvá y sumérjanse en el agua. Tevilá, bautícense. Y cuando ustedes se arrepientan de su pecado, cuando ustedes se arrepientan de su mal camino, cuando ustedes reconozcan que han hecho lo malo delante de los ojos de Dios y se comprometan con el Señor y se sumerjan en las aguas, se bauticen en señal de compromiso, entonces vendrá sobre ustedes el poder del Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh. No os entristezcáis. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos llenos del poder de su Espíritu Santo. Seamos llenos del poder de su Espíritu Santo, no para hacer show, no para hacer circo, sino para predicar el mensaje del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo. Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach. Seguimos aquí adelante. Dice: Él es nuestro proveedor. Vamos. Caminando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que lo tiene todo. Él es el que nos bendice. Él es el que se da a conocer a nosotros. Él es el que nos dice que nos gocemos, que no nos entristezcamos. Él es nuestro proveedor. Dice versículos 6 y 7. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros
vida por medio de gran liberación. Llevamos 2 años de hambre. Venía la escasez, había empezado la escasez, la gente estaba pasando hambre, la gente estaba buscando alimento y de tal manera que sabían que solamente en Egipto había alimento y todo el mundo iba a buscar alimento a Egipto. De tal manera que los hijos de Israel tuvieron que ir a Egipto a buscar alimento. Llevaban 2 años de escasez, faltaban 5, no llegaban ni a la mitad. Y aquí el Señor le está diciendo: Dios me envió delante de ustedes, yo voy delante de ustedes, porque yo voy para darles a ustedes, para preservarles la vida, para darles posteridad, para que ustedes tengan vida sobre la tierra y para darles vida y por medio de gran liberación. Es que el Señor que nos da libertad. Él dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Abba si no es por mí. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Él es. Pero no solamente nos da libertad, sino que nos da provisión. Él es el proveedor de todas las cosas. Tú puedes ser una persona que tengas mucho dinero, que seas un multimillonario sobre la faz de la tierra. Si la tierra no te da alimento, de nada te sirve tu dinero. Si la tierra no te da alimento, tu dinero es como basura sobre la faz de la tierra. Él es nuestro proveedor. Él es el que hace salir el sol sobre justos e injustos y hace llover sobre buenos y malos. Él es nuestro proveedor. Yahweh Jireh, el que se provee de todo. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 9, versículos 10 y 11. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá. Escucha esto: proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Eso va aquí para adentro, para el corazón, para el espíritu. Es físico y es espiritual. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Elohim, a Dios. ¿Quién es el que da semilla al que siembra y pan al que come? El Señor. ¿Quién es el que multiplicará nuestra sementera? El Señor. ¿Qué es lo que pasa? Que el Señor nos da y nos bendice. Hay un refrán que utiliza el pueblo de Israel, yo lo he dicho en alguna ocasión, que es: la pernasá con la verajá rinde el doble. La pernasá es el sustento diario. La verajá es la bendición. El sustento diario con la bendición de Elohim, con la bendición de Dios, siempre nos rendirá el doble. Nos dará más de lo que nosotros necesitamos, más que el doble si es necesario. Él dice que al que le dio más no le sobró y al que le dio menos no le hizo falta. Pero dice que Él multiplicará nuestra sementera y aumentará los frutos de nuestra justicia. Acuérdate que el Señor dice: por sus frutos los conoceréis. De esas razones que nosotros necesitamos estar llenos de los frutos o del fruto del Espíritu Santo. Aquí el Señor no dice por sus dones, porque Satanás también hace milagros. Satanás hace milagros. ¿Sabías tú eso? Cuando nosotros nos volvemos atrás a los tiempos, o nos vamos adelante a los tiempos de Moisés, Satanás hizo milagros. Satanás hacía las mismas señales que Moisés hacía por la mano de Dios. Satanás hace milagros. O sea que no es los dones, no es por los milagros que nosotros conoceremos si una persona es hijo o no es hijo de Dios, es por sus frutos. Y la palabra del Señor dice: más el fruto del amor del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Ese es el fruto que tengo que estar dando yo. Ese es el fruto de justicia. Ese es el fruto que el Señor quiere que yo dé. Ese es el fruto que el Señor quiere que tú des. Ese es el fruto que el Señor quiere que su iglesia, su quejila, su pueblo, su cuerpo esté dando. Entonces, por medio de nosotros, y que produce en nosotros acción de gracias a Dios, a Elohim. Es cuando nosotros podemos agradecerle al Señor. Si tú no estás dando frutos dignos de arrepentimiento, de nada te sirve golpearte el pecho. De nada nos sirve ir a la iglesia todos los días. De nada nos sirve hacer votos si yo no estoy dando frutos dignos de arrepentimiento. Mi vida tiene que ser un testimonio vivo. Recuerda que el apóstol Pablo mismo lo dijo cuando dice: vosotros sois cartas abiertas y leídas por todos los hombres. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir adelante hasta ver hasta dónde alcanzamos. Bendito el nombre del Señor. Toda potestad le ha sido dada. Toda potestad le ha sido dada. Dice aquí, versículo 8 y 9. Yo creo que vamos a terminar en este punto y luego la semana entrante, si el Señor lo permite, continuamos. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Misraim. Daos prisa, id a mi padre y decirle: así dice tu hijo Joseph, Dios, Elohim me ha puesto por señor de todo Misraim, ven a mí, no te detengas. Estamos entendiendo esto. Dice que Dios, que Elohim el Padre, el Abacados, lo puso por Abba, por padre de Faraón. O sea que Joseph, es lo que hemos venido diciendo, estaba por encima de Faraón, estaba por encima del enemigo, el que luego vendríamos a conocer como un tipo de Satanás. Aquí no lo conocemos como un tipo de Satanás, pero sabemos que Faraón es tipo de Satanás. El Señor está por encima de todo principado, de toda potestad, de toda hueste de maldad. El Señor está por encima de todas las cosas. El Señor, el Padre, lo puso como padre de Faraón y por señor de toda su casa. Él es el Señor de todas las cosas y por gobernador en toda la tierra de Egipto, Señor de todas las cosas. Y luego dice: daos prisa, vayan, corran, muévanse, salgan, id a mi padre y decirle: así dice tu hijo Joseph, Dios me ha puesto por Señor de todo Misraim. Ven a mí, no te detengas. De todo Egipto, ven. ¿A dónde nos está mandando el Señor? ¿A dónde está mandando Joseph a decirle, a decir que él era el Señor? A su casa, a su familia, a su padre, a los que estaban con él. He vencido. Soy Señor, soy Rey de Reyes, soy todopoderoso. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Libro de Matillahu, Mateo 28, 19 y 20. Jesús se le acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo. Mateo 28, 18, 19, 20. Luego dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué pasó? Toda potestad me ha sido dada. Bendito el nombre del Señor. Puse yo el versículo 18 y después le puse 19 y 20. Lo voy a leer todo. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este es un mandamiento, mi amado hermano. Este es un mandamiento del Señor. Toda potestad le ha sido dada a Jesús de Nazaret, Rebe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach. Él venció con poder y autoridad sobre el imperio de la muerte. Él es ahora el Señor y Dios de la casa de Faraón. Él es el Señor de toda la humanidad. Él es el que venció con poder y con gloria. Él es el que vertió su sangre poderosa, preciosa, en la cruz del Calvario para lavar a todo aquel que se acerca a Él. Nadie puede ser salvo si no se acerca a Mashiach. Nadie puede ser salvo si no se acerca a Jesús de Nazaret. Nadie podrá ser salvo si no lo recibe como su único y suficiente Salvador. Él lo dice. Él es claro cuando dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es a través de Hamashiach. Es a través de nuestro Señor Jesucristo. Es solamente a través de Él que tenemos perdón de pecados. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él le ha sido dada toda potestad. Ahora, ¿qué estamos nosotros haciendo como hijos de Dios? Como discípulos. ¿Estamos yendo a la iglesia? Ya no vamos a la iglesia por el COVID-19. ¿Estamos predicando el evangelio? No lo predicamos porque hay COVID-19. ¿Estamos dando frutos de arrepentimiento? No los damos porque hay COVID-19. Tenemos siempre una excusa para no hacerlo. Y el Señor, quiero decirte una cosa, mi amado hermano, mi amada hermana que me escuchas. El Señor nos va a llamar a nosotros a cuentas. ¿Qué hicimos? Venid y estemos a cuentas, dice el Señor. ¿Qué hicimos? Ahora, si tus pecados son rojos como la grana, vendrán a ser como blanca nieve. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero si hemos sido lavados por la sangre del Cordero vertida en la cruz del Calvario, nuestra obligación es predicar el mensaje del Evangelio. Si a Él se le dio toda potestad en el cielo y en la tierra, y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿por qué estamos escondidos? ¿Por qué nos callamos? ¿Por qué no predicamos el Evangelio? Esto no es cuestión de religión, mi amado hermano. Esto es cuestión de una relación. Esto es cuestión de una intimidad con el Señor. Si tú no le has entregado todavía tu vida al Señor, si todavía tu vida está alejada de Dios y tú vas por un camino que a ti te parece bueno, derecho, permíteme decirte que el final de ese camino es un camino de muerte. Si tú no vuelves tus ojos al Señor y le entregas tu vida, tú vas camino hacia un abismo sin regreso. El Señor no quiere que ninguno perezca. Aquí no es cuestión de gente buena o religiosa. Aquí es cuestión de gente comprometida con el Señor. Si aún no le has entregado tu vida al Señor, este es el día aceptable, esta es la hora de salvación. Que le entregues tu vida al Señor y le digas: Señor, yo quiero que tú entres en mi vida y cambies mi corazón. Que hagas de mí una nueva criatura. La Biblia en el libro de los Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10, dice que si creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor y confesares con tu boca que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Necesitamos reconocerlo, necesitamos invitarlo a entrar en nuestra vida, necesitamos decirle que entre en nuestro corazón y cambie nuestra vieja manera de ser. Si tú quieres que el Señor cambie tu vieja manera de ser, solamente necesitas entregarle tu vida al Señor en esta tarde.
Mañana puede ser tarde, quizás mañana no llegue para ti, quizás esta noche vengan a pedir tu alma y a dónde vas a pasar la eternidad. Si aún no estás, no le has entregado tu vida al Señor, o si tú le entregaste tu vida pero estás alejado de Él, necesitas reconciliarte con Él. Este es el día aceptable, esta es la hora de salvación. Yo te voy a invitar a que hagas una oración de fe, creyendo, entregándole tu vida al Señor. Y si ya eres creyente, ya caminas con el Señor, pedirle al Señor que nos perdone por haber no sido obedientes a su mandamiento y poder hacer su voluntad. Vamos a cerrar nuestros ojos y yo te voy a invitar a hacer una oración de fe en este momento. Dile: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que cambies mi corazón, que hagas de mí una nueva criatura, Señor. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, perdona mi pecado, borra mis rebeliones. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya estuvo en tu corazón y que el Señor ha cambiado tu vieja manera de ser. El Señor ahora lo que va a estar a tu lado. Tres recomendaciones quiero darte antes de terminar este tiempo de meditación. Número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus inquietudes, tus tristezas, tus alegrías, tus triunfos y tus derrotas, tus acciones de gracias, tus necesidades, y ten la seguridad que el Señor estará allí a tu lado para darte una respuesta a tu necesidad. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leer la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pide al Señor en oración que Él te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Número 3, no dejes de congregarte. Busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje, el Evangelio, el reino del Señor Jesucristo, de Génesis hasta el Apocalipsis, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, no el predicador, sea el Señor Jesucristo, no el fundador del movimiento, que el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Hemos llegado al final de este tiempo de una palabra eficaz, la de Bar de Hachén. Te damos gracias al Señor, te damos gracias a ti también que nos has acompañado en esta tarde, en este tiempo de meditación de la palabra. Que la palabra de Dios, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, fluya, corra y sea glorificada en tu vida. Si este mensaje ha sido de bendición en tu vida, compártalo con tus amigos. Quizás alguna persona pueda escuchar este mensaje y pueda cambiar su vieja manera de vivir. Eso es todo por hoy. Les saludamos en el amor del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga de ti misericordia. Alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Será hasta la próxima ocasión cuando volvamos a tu programa, una palabra eficaz, la de Bar de Hachén. Shalom ubraja.